Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Estamos de vuelta, 37 minutos ya sobre las 9 de la mañana, jueves, y estamos hablando de las elecciones europeas también esta semana y conociendo a los candidatos, las candidatas que van a concurrir. Es el caso de Lorena López, que va a ser la candidata elegida por la formación Nueva Canarias, que además se unen a Sumar en coalición. Lorena, buenos días. Hola, buenos días, Nuria. Bueno, se hacía pública la noticia este fin de semana, pero es cierto que Lorena López ha estado representando los intereses de Canarias en varias de las reuniones, de las comisiones que se adoptan habitualmente en el Parlamento, con lo cual no es una institución que le sea ajena. No, bueno, llevo ya desde el año 2022 que nosotros formamos parte de la Alianza Libre Europea y Nueva Canarias me eligió como representante de este partido a nivel europeo, y bueno, desde el año 22 pues llevamos llevando mociones y trasladando iniciativas al Parlamento. Bueno, ¿cuál es el principal objetivo? Porque estamos escuchando que efectivamente los partidos nacionalistas están defendiendo que la bandera tiene que ser las singularidades de las islas, algo que los partidos a nivel nacional pueden obviar porque son muchas las comunidades autónomas a las que representan. Ustedes han defendido también siempre esta condición ultraperiférica que nos determina para todo, prácticamente no solamente para el sector primario. Pero ¿cuáles son los ejes fundamentales? Los ejes fundamentales de campaña, bueno, y siendo hoy, que comentábamos ahora fuera de antena, hoy siendo el Día de Europa, además concretamente, bien. Y a un mes de que sea esta fecha del 9 de junio de las elecciones, una de las banderas que va a llevar Nueva Canaria, Bloque Canarista con Sumar en este proyecto, es la circunscripción única para las regiones ultraperiféricas. Consideramos que existen los mecanismos necesarios en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 349, para poder tener una circunscripción única. Esto al final es una voluntad estatal, ni siquiera de la Unión Europea lo permite. Francia ya lo tiene con sus regiones ultraperiféricas. Lo que sí que el Estado tiene que en la Constitución hacer una modificación y considerarnos también región ultraperiférica o Estado archipelágico para poder tener esa condición de circunscripción única. Eso nos permitiría tener una voz permanente de Canarias en el Europarlamento, porque no podemos olvidar que al final es una circunscripción única y tenemos que llegar a acuerdos con terceros partidos, en este caso del Estado, para poder presentarnos en el caso de los partidos nacionalistas. Y en el caso de los partidos estatales, como pueda ser Partido Popular o Partido Socialista, al final deciden sus partidos si llevan o no llevan a un canario en la lista. Por ejemplo, ¿no? Y sobre todo para conocer. El tema de la circunscripción única es cierto, porque, claro, no partimos en Canarias de la misma línea, los candidatos, los partidos, los intereses, no parten de la misma casilla, ¿no? No, es complicado. Un eurodiputado ahora mismo está en torno a los 300.000 votos poder tener representación. Entonces, ir solo con un partido como Nueva Canarias, por ejemplo, ir solo sería muy complicado. Por eso nosotros siempre hemos tenido una tradición de ir con los partidos territoriales de izquierda del Estado, como son Compromís, la Junta. En las pasadas elecciones también fue Més por Mallorca y Més por Menorca. En esta ocasión, Compromís y Junta ya estaban metidos, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es la coalición Sumar, ya cooperaban con ellos para otras elecciones como eran las estatales, y nosotros, bueno, nos pidieron que si podíamos unirnos a esta plataforma. Considerábamos que el 90% del programa de Sumar cumple más o menos con lo que nuestro ideario político, y al final entendíamos que debíamos de estar ahí. Entendemos que tenemos que estar en unas elecciones tan importantes para Canarias como son las europeas, y por eso nos unimos a esta plataforma. También hay que decir que lo importante, o lo más importante, yo creo, no es tanto el número en la lista, sino los proyectos y las propuestas, y el poder tener una voz en Europa que defienda esos proyectos y esas propuestas. Ir con Sumar, que las encuestas le están dando entre 4 y 5 eurodiputados, será asegurarnos tener a 4 o 5 eurodiputados que lleven las iniciativas que le podamos proponer de Canarias, que ya están incluidas dentro del programa de político de Sumar, que se recoge para estas elecciones europeas. Uh-huh. Bueno, se está hablando mucho del sector primario, pero me gustaría hablar de fondos Next Generation, porque han desaparecido del debate político. No sé si usted comparte también esta impresión.
O sea, pues, claro. Vinieron en un momento que muy importante porque la COVID al final hizo que Europa, ahí vemos también lo importante de formar parte del proyecto europeo, ¿no? De Europa fue uno de los que más fondos invirtió en los países para poder salir adelante y esos fondos fueron a raíz de esa situación. Pero es cierto que Canarias tiene que estar en los foros donde puedan tomar decisiones para poder seguir exigiendo pues los fondos FEDER, los fondos Generation, la fiscalidad, que es tan importante porque vamos a una Europa, como ya hemos estado hablando esta semana, una Europa muy girada hacia la ultraderecha y hacia la derecha, que lo que quiere es una cohesión fiscal para toda la Unión Europea, y eso nos incluiría a nosotros dejar fuera de nuestro régimen especial canario, dejar fuera el REF y dejar fuera la fiscalidad, o sea, dejar fuera al final que paguemos menos impuestos. En este caso, ustedes también han hablado y mucho con Román Rodríguez, cuando Román Rodríguez dijo sí, todavía no se sabía quién iba a ser la candidata, y estamos viendo imágenes del momento en el que fue presentada Lorena López, de la mano de Luis Campos, Román Rodríguez, pero el principal argumento, más allá de este régimen fiscal o incluso de estos fondos o incluso del sector primario, era la ultraderecha, la situación que se está viviendo en Europa actualmente. Sí, exactamente. ¿Les preocupa? Nos preocupa y mucho. Yo creo que, bueno, lo estamos viendo en Polonia, lo hemos visto en Hungría y lo estamos viendo también con la actual presidenta de la Comisión Europea, la actual presidenta de la Comisión Europea, llegando a acuerdos con Meloni de cara al próximo Europarlamento o a la próxima Comisión. Eso nosotros teníamos claro que Canarias no podía estar ajeno a este debate, y una de las razones también por las que estamos en este proyecto con Sumar es porque teníamos que hacer un frente común de izquierda nacionalista en este caso también, frente a los retrocesos que va a imponer la extrema derecha en Europa si consigue hacerse con un Parlamento fuerte y con una Comisión Europea virada en ese sentido. En este sentido, por ejemplo, hemos visto también las protestas que han surgido estos últimos meses, el 20 de abril, y creo que ahora el 9 de junio también es un momento de validar esas propuestas. Si tenemos un Parlamento virado a la derecha, eso no va a ser posible. Lo estamos viendo también en el Parlamento de Canarias con Coalición Canaria y el Partido Popular. Coalición Canaria, que también va a estas elecciones, no va a poder defender una cosa en Canarias y otra en Bruselas. ¿En qué lugar se va a posicionar en Bruselas? ¿Va a estar centrado en el progreso y en los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, o va a estar más centrado en apoyar a la ultraderecha, a la derecha en Europa? Esa también es una pregunta importante. Y con respecto a esas medidas, nosotros, para poder validar eso en las urnas, llevamos propuestas concretas, como por ejemplo el de la vivienda. Nosotros proponemos que los extranjeros no arraigados en Canarias no puedan tener acceso a la compra de viviendas en Canarias, porque al final un extranjero que no reside en Canarias lo que va a hacer es especular con la vivienda, no va a utilizarla para un uso propio. Decía Carlos Alonso que una de las medidas para atajar el reto demográfico, es decir, el desbordamiento poblacional, es que los nuevos vecinos que nos elijan como lugar de residencia tengan impuestos muy altos. Yo considero que eso es una idea, de mi punto de vista, un poco descabellada en cuanto a la normativa europea. Yo no, ¿cómo le voy a decir a un señor de Murcia o de Alicante que por venir a vivir a Canarias, por ser de Murcia o Alicante y decidir venir a Canarias ahora y no hace 5 años, su tipo impositivo va a ser más alto que otro? Al final hay un principio de igualdad y de equidad, tanto en la Constitución como en las normativas europeas, y a mí personalmente se me encaja bastante complicado que eso pueda darse o que se pueda dar. Otra cosa es lo que nosotros proponemos, que ya se está dando dentro de comunidades de la Unión Europea, como puede ser las Islas Åland o Córcega, que en situaciones muy similares, muy excepcionales y muy concretas, como por ejemplo le sucede a Canarias, como le sucede a Fuerteventura, que ha crecido un 125% en su población en los últimos 20 años, que tiene una situación híbrida complicada, que tiene una situación de vivienda complicada, que tiene una situación de carreteras complicada, pueda argumentar que, oye, no podemos seguir vendiendo o haciendo venta a los no residentes, a los extranjeros no residentes, unas viviendas que no van a utilizar para uso propio o para vivienda habitual. Bueno, esta medida que se ha conseguido ahora mismo atajar con respecto a los menores migrantes, que no estarán más de 15 días en Canarias, siempre y cuando haya una ocupación de un 150%. Cuidado, sí, aquí hay letra pequeña. Claro, los titulares son muy grandes y a veces aquí hay letra pequeña. Siempre y cuando haya una ocupación de un 150%. Pero bueno, es un paso en la solidaridad entre diferentes regiones españolas que tienen que entender que por nuestra cercanía no nos toca, no es nuestra responsabilidad exclusivamente, ¿no? Nosotros una de las
una de las propuestas que también llevamos en el programa electoral es, aparte de revisar el pacto de migraciones y asilo, porque hay que revisarlo, recientemente nuevo, pero a Canarias la deja abandonada, sobre todo en esta ruta atlántica, que estamos viendo cómo se convierte desgraciadamente en un cementerio en un drama, sí. Y en un drama humanitario de personas que quieren entrar a Europa, porque al final Canarias es la primera puerta de entrada a Europa para el África Occidental, y hay muchos no lo consiguen y no sabemos cuantificar cuántas personas son las que no lo consiguen, y eso tiene que la Unión Europea hacerse cargo, que no se está haciendo cargo. Y aparte los menores no acompañados, los menores inmigrantes no acompañados, por supuesto que tiene que haber una reorganización del Estado, una solidaridad entre el Estado, pero también entre los miembros de la Unión Europea, porque al final hay países que obviamente no son entrada de la migración, como puede ser la migración atlántica o mediterránea, pero que al final somos parte de un mismo proyecto europeo, y al final tenemos que dar una respuesta conjunta a esta situación humanitaria. Europa decide cosas también, o da el visto bueno o no, a temas que han tenido últimamente una fuerte crispación. Me gustaría conocer su opinión, Lorena. Por un lado, el puerto de Tarfaya, la conexión, la posible conectividad con esta línea marítima, que por cierto las plataformas africanas de Fuerteventura y Lanzarote van a celebrar una manifestación para pedir que sí, que quieren esta línea y que quieren que se active de una vez por todas. Es decir, el pueblo africano también saldrá a la calle. ¿Qué postura mantiene Nueva Canarias? Nosotros, la verdad que en este sentido, habría que hacer un análisis, creo, un poco más profundo, no tan superficial en ese sentido, a veces de que nos quedamos en el titular, ¿no? De esta situación. Yo creo que obviamente la conectividad es buena, la conectividad per se es buena. Entre más líneas tengamos con otros territorios y otros territorios cercanos, yo creo que Canarias tiene que mirar a África, por supuesto, porque al final estamos a 100 kilómetros de la costa africana y Fuerteventura es la isla más cercana con el territorio, pero también no tenemos que olvidar el tema de los fitosanitarios. Yo creo que es la demanda que hacen los agricultores y agricultoras de Canarias, es decir, oye, vamos a tener las mismas obligaciones y la misma igualdad, y es una de las cosas que nosotros también llevamos en el programa electoral y por el que el campo europeo, ya no solo el canario, se ha estado manifestando en los últimos meses, y veíamos las manifestaciones tanto en el Ministerio de Agricultura como en el Parlamento Europeo de los tractores, etcétera. Y es que está muy bien que podamos tener acuerdos con terceros países, como pueda ser Marruecos o Nueva Zelanda, pero esos terceros países tienen que cumplir con las mismas obligaciones y circunstancias que se le están imponiendo a los agricultores canarios y a los agricultores del resto del continente. Por lo tanto, ahí aplicar las cláusulas espejo creemos que es fundamental. No más allá de si es bueno o malo, yo creo que eso al final hay informes que avalan la plataforma, hay informes que avalan la conectividad, y en eso nosotros no vamos a poner ningún impedimento, pero sí está claro que con todas las garantías y toda la seguridad jurídica y fitosanitaria, tanto para el producto local como para los productores locales. Y bueno, es verdad que se ha pedido un estudio, ¿no? Se ha pedido un estudio socioeconómico e incluso cultural del impacto, y no solamente en el sector primario, en el sector comercial, en el sector industrial, en el sector de la construcción, en la propia identidad. En el movimiento de personas, porque no sé si Fuerteventura tiene ahora mismo un puesto aduanero suficientemente consolidado. Yo creo que hay que primero empezar la casa por los cimientos y no por el tejado, es decir, a lo mejor antes de la línea tiene que el Estado, el Ministerio del Interior, posponer, porque al final va a ser estamos en tratado Schengen, salen personas, va a haber una frontera real en un barco donde las personas entran y salen. ¿Quién va a hacer ese control también migratorio? Porque al final esas personas que residan aquí, no hay ningún problema que vengan, pero la intención es que todo sea de una manera, en un cauce, ¿no? Bueno, la otra de las noticias es las tierras raras, Fuerteventura, que ha sido... Ayer los vecinos, le pregunto lo mismo que a nuestra anterior invitada, decían sí, muy bien, perfecto, el quórum político y la unidad, pero queremos un papel donde Satocán diga... Bueno, y a la compañera Natalia Santana, que ha liderado esto también por parte de Nueva Canarias en el Parlamento, yo creo que ha hecho un buen trabajo y que además ha estado defendiendo un poco los intereses de los majoreros y las majoreras. Yo creo que al final, y ella misma en declaraciones no hace mucho, ponía de manifiesto esto mismo, es decir, oye, está muy bien, pero vamos a tomarlo con cautela, ¿no? Y con prudencia, cuando esté firmado. Cuando esté firmado y sobre todo cuando esté anunciado, ¿no? Sí, porque si el presidente lo ha dicho, será porque la empresa le ha dado la confirmación, pero lo tendrá que poner por escrito. Efectivamente, porque ahora mismo tienen una licencia, tendrán que
rehacerse o de decirse y decir, oiga, yo no voy a aceptar estas licencias y no voy a continuar en este camino. Bueno, con respecto al sector primario, ahora sí, ayer lamentábamos una noticia, el gobierno saliente, el gobierno del Pacto de las Flores, anunciaba con mucho bombo y platillo que se iba a dar un incremento del POSEI datado en más de 5 millones de euros, con lo cual los ganaderos, el sector agrícola y el pesquero hicieron sus números y sus planificaciones. Ese dinero no llegó en diciembre del 2023 y fue Narváez Quintero quien tuvo que retirar de su propia consejería, de otros sectores minoritarios, esa cuantía. Ese dinero tampoco llega, y no por un retraso, sino porque, según alega el Gobierno de España, nunca Canarias tuvo la autorización de anunciar ese incremento del POSEI. Con lo cual entraríamos ahora mismo en una situación muy complicada, puesto que la consejería de Narváez Quintero no puede seguir desembolsando más dinero, no lo hay, y los ganaderos cuentan con ese incremento. El Estado adeuda a día de hoy 11 millones de euros al Ejecutivo canario, por un lado, más estos 5,5 que fueron prometidos en base a nada. Fue una noticia falsa, según decía ayer Narváez Quintero. Esto no es responsabilidad de usted, obviamente, lo sé, pero el sector primario en Canarias tiene una matriz en esa Europa y concretamente en Bruselas, que es importantísima de cara a su sostenimiento. A ver, nosotros una de las propuestas que llevamos en el programa electoral es el incremento de la ficha financiera del POSEI. O sea, independientemente que desconozco qué sucedió en la Consejería de Agricultura en ese momento de la legislatura pasada y por qué no se produjo, lo que está claro es que viene a darse lo que hablábamos antes, una voz es muy importante tener voz propia en Europa que esté controlando este tipo de asuntos y que esté viendo si efectivamente esa ficha financiera o no. Hay un comité de las regiones donde también se pueden llevar propuestas e iniciativas con materia de agricultura por la política agraria común, y ese sería el enlace. Yo lo que sí le animaría al señor Narváez Quintero es que si eso efectivamente él conoce y sabe y es conocedor hace semanas o meses de esa situación, es que estuviera poniendo ya de manifiesto, sea en el Comité de las Regiones o en otros estamentos, oiga, necesitamos que esta ficha financiera se dé. Porque, ¿por qué no? La pregunta que yo me hago ahora conociendo la noticia de tu mano, porque no la conocía, es ¿por qué no esos 5 millones no se han dado? ¿Por qué me dicen que no? ¿Por qué yo desembolso esos 5 millones de la consejería, pero no los sigo defendiendo en Europa o en el Estado de que me los sigan devolviendo? Esa es la parte que nos tendrían que decir. Sí, es habitual ver a Narváez Quintero en Bruselas, en los pasillos de Bruselas, y es habitual verlo en ministerio, con lo cual, bueno, es una situación de que el Estado tiene... Si tiene esa deuda, tendrá que cumplir con ella. Pero el problema es que el Gobierno de Canarias lo anunció sin que el Gobierno del Estado le hubiera dado la autorización. Eso ya. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa. ¿Qué otros sectores se ven tan determinados por Bruselas en Canarias? Todo nos afecta, porque al final todo viene, vamos, desde las emisiones, el control de emisiones, que va a ser muy importante también para Canarias, y nosotros lo que solicitamos es que si no se puede discriminar a Canarias en el control de emisiones, sí, por lo menos que se le bonifique y que se haga una bonificación para que no sea un daño perjudicial para el sector productivo que tenemos en Canarias, que es el turismo. Después, otra de las propuestas que para nosotros es muy importante y que va en el ADN de Nueva Canarias, es que Canarias se convierta en una plataforma de paz y solidaridad de la Unión Europea, en este momento en el que estamos en una situación de conflicto bélico en Europa, que no están sucediendo en otra parte del mundo, sino que está en Europa. No podemos mirar para otro lado, y yo creo que Canarias tiene que convertirse en esa plataforma de paz. Lo estamos viendo, por ejemplo, y ser contundente en las declaraciones de política internacional, como puede ser con el tema del Estado palestino, o como, por ejemplo, nosotros no vamos a mirar para otro lado con el tema del Sáhara Occidental, que lo tenemos aquí al lado, y siempre hemos defendido la autodeterminación y la independencia del pueblo saharaui, y lo vamos a llevar también a Bruselas, como lo recoge nuestro programa electoral, y sin doble miramiento como está haciendo el Partido Socialista en el Gobierno de España. Entonces, ahí le vamos a reivindicar en Bruselas y al señor Sánchez que esa doble vara de medir que tiene, apoyando sí al Estado palestino y no al Estado saharaui, se posicione y diga contundentemente si está a favor o no de un referéndum de autodeterminación e independencia para el Sáhara Occidental, porque ahora mismo está con otras tesis, y ya lo decía su candidato a las europeas, Juan Fernando López Aguilar, en la última declaración del Canarias 7, diciendo que veía con buenos ojos la postura del gobierno de Marruecos. Fue también quien puso sobre la mesa el estudio e investigación de las tierras raras.
Pues, pues lo digo por aclarar, ¿no? Es que, claro, va a ser complicado. Hay una pregunta que entiendo que entre los partidos progresistas y de izquierda es, sabemos que hay un pleito entre los propios socios del gobierno, no se le esconde a nadie que Yolanda Díaz ahora mismo es una adversaria para Pedro Sánchez y Pedro Sánchez para Yolanda Díaz de cara a las europeas. Y me imagino que la gran incógnita es cómo movilizar al voto progresista y llevárnoslo, ¿no? Cada uno a su parcela. En este punto, pues por ejemplo, este tipo de cuestiones, que sea un Juan Fernando López Aguilar quien ponga sobre la mesa en Europa las tierras raras y una Canarias que está diciendo que no, pues... Pues sí, es un poco contradictorio, y en esas contradicciones, por lo menos a Nueva Canaria, Bloque Canarista y a Sumar Canarias no se nos va a encontrar, porque así lo hemos pactado ya previamente en este programa electoral. Entonces, lo que está claro es que estas elecciones son tremendamente inmovilistas. Es real que la población no participa como participa a lo mejor en unas autonómicas o en unas estatales, pero yo sí animo que este 9 de junio los partidos de izquierda en Canarias se unan y participen en esta plataforma que se está creando, porque al final estamos hablando de unas elecciones que, como hablábamos antes, no va tanto o solo de nuestras singularidades, sino también de qué Europa queremos construir, sino una Europa de progreso, una Europa feminista, una Europa que trabaje por los derechos de los trabajadores, como están poniendo de manifiesto, un vivir mejor, ¿no? Un vivir, trabajar menos para vivir mejor, que es el eslogan que está llevando en este caso la vicepresidenta del gobierno. Que me gustaría que nos diera la receta también. Entonces, si queremos realmente ese tipo de políticas, o queremos otras, y ahí es donde vamos a estar. Entonces, yo sí animo a que al votante progresista, al votante de izquierdas, al votante nacionalista, que quiera realmente que Europa no vaya en retroceso y no retroceda nuestros derechos de vivienda, de la mujer, etcétera, vote esta candidatura. Bueno, vote, todavía no se puede pedir el voto, pero participe en esta candidatura. Bueno, vamos a tomarlo como por qué deberían de adoptar la papeleta de Lorena López. Bueno, pues por estos argumentos y también por ese apoyo al sector primario de las islas, por esa garantía de la migración. Y porque no segura. Vamos a ponernos no vamos a tener dobles miramientos. Yo creo que eso es una de las cosas importantes. Yo creo que al final esta candidatura no va a estar diciendo una cosa en Bruselas y otra cosa en Canarias. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, llevamos tiempo diciéndolo, por ejemplo, con el caso del Sáhara o en el caso de las tierras raras, pues la propia Natalia lo está diciendo en el Parlamento de Canarias, y si hay que llevar una iniciativa a Bruselas va a seguir siendo en la misma línea y en la misma idea de la que estamos proponiendo en Canarias. Bueno, Lorena López, elecciones europeas, es cierto, son inmovilistas, nos cuesta ir a votar, no sé por qué, porque ahora mismo ya se ha comprobado, ahí tenemos a Reino Unido, el frío que hace fuera de Europa, ¿eh? Y la cantidad de situaciones, trabas administrativas, problemas a la hora de empresarios, aduaneros, etcétera, por salir de Europa, con lo cual sí deberíamos de mentalizarnos que estamos bajo ese paraguas, que ese paraguas nos determina, ya no existe la peseta, está el euro, fíjense si es importante cómo nos ha cambiado la vida, y claro, al estar dentro también tenemos que participar también con nuestros argumentos, ¿no? En ese dinamismo, en ese crecimiento. Y creo que tenemos la oportunidad de oro, lo decía antes, de vincular aquellas reivindicaciones que estamos haciendo, pues con respecto al crecimiento poblacional, con respecto al cambio climático. Fíjese usted, al final estamos hablando de una ultraderecha que niega el cambio climático, que niega que estemos yendo. Ayer salía una noticia que Canarias ha crecido un 2,5% en la temperatura con respecto al territorio y al continente. Nuestro clima está cambiando y eso nos va a condicionar el futuro, nos va a condicionar el futuro del turismo, nos va a condicionar el futuro de nuestras infraestructuras, pues todas esas reivindicaciones harán en la normativa europea, las directivas europeas son las que nos van a condicionar todas estas políticas a nivel estatal, a un nivel autonómico y a nivel local. Por lo tanto, yo creo que el 9 de junio que las personas consigan ir a votar, se levanten y acudan a las urnas es muy importante, porque van a decidir qué Europa quieren y qué proyecto europeo quieren para Canarias. Uh-huh. Bueno, quería preguntarle, más allá de Europa, recuerden, Lorena López, candidata de Nueva Canarias en esa coalición con Sumar, sobre todo ese intenso debate que ayer se vivió en el Parlamento de Canarias con respecto, sobre todo, al combustible. Decía
Nuria Cabrera, que totalmente, injusto y que no podía ser, que no se puede crear una Canarias a dos velocidades, ¿no? Y que no hay un estudio que lo avale. ¿Cómo se ha podido llegar a adoptar una medida que no englobe a todas las islas? Aunque no todas tengan la misma bonificación, pero por lo menos que todas estén bajo la misma medida. Yo creo que ahí lo han defendido, yo creo que muy bien, tanto el compañero Yone Caraballo como Natalia Santana, por Fuerteventura y por Lanzarote, porque al final es que es una aberración de la igualdad, la equidad y la solidaridad entre las Islas Canarias. Yo creo que los compañeros durante estos plenos, me sorprende también la postura de Coalición Canaria en Fuerteventura, porque no es la Coalición Canaria en Canarias ni en el gobierno de Canarias. Yo comparto las palabras que ha dicho Nuria, pero al final es su partido el que está poniendo esto encima de la mesa, conjuntamente con el Partido Popular, y nosotros hemos sido muy críticos. El Grupo Parlamentario de Nueva Canaria y Bloque Canarista ha sido muy crítico con esta situación, lo ha denunciado desde el minuto 1 y es imposible. Bueno, de hecho, aparte creo que fue bastante abrupta ayer la discusión en el Parlamento, pero es que tiene todo el sentido. Es decir, lo ponía el compañero de Lanzarote, que creo que fue el que le tocó defender esta moción, ¿no? Oiga, no puede ser que un canario de Lanzarote o de Fuerteventura tenga que pagar la gasolina más que un señor de La Palma o El Hierro. Eso es impensable y no se puede tolerar. Entonces me sorprende la doble vara de Coalición Canaria. En Fuerteventura digo una cosa porque me conviene decirle a mi electorado una cosa, pero en Canarias hago otra. Oiga, dígale usted al presidente del gobierno que se retracte y que lo quite. No necesita un estudio para saber si al final tengo que bonificar a las islas amarillas o orientales con respecto a las occidentales. Uh-huh. Y sobre el anteproyecto de ley de vivienda vacacional, ¿usted cree que prosperará, que llegará al Parlamento, que se aprobará? Yo creo que es un anteproyecto que, aprobándose o no en el Parlamento, va a tener muchas dificultades a la hora de su aplicación y reglamentación por parte de los municipios y por parte de las comunidades, porque al final creo, y en eso sí puedo estar de acuerdo también con algunas declaraciones que he oído de algún diputado, no solo de mi partido, que la vivienda vacacional hay que controlarla. Eso creo que en eso está todo el arco parlamentario está de acuerdo. Yo creo que es una decisión que no hay una regulación y que eso está afectando, como decíamos antes, a la vivienda, al alquiler, a la turificación de los barrios, porque al final ya no es solo el alquiler, sino que están echando a los locales, a los ciudadanos que vivían en un barrio de toda la vida, se tienen que marchar porque están poniendo sus edificios en vivienda vacacional. Y eso al final es una situación de qué modelo y qué proyecto queremos como ciudad. Pero tampoco creo que lo que está haciendo la consejera en este caso con respecto a la vivienda vacacional, que es dejarle a los grandes tenedores y a los hoteles la potestad de tomar esas decisiones en detrimento de los pequeños tenedores. Bueno, veremos porque ayer mismo veíamos un posicionamiento de la presidenta de ASCAP que fue bastante duro con respecto a lo que está ocurriendo. Decía Jessica de León el viernes en este plató que este mes de septiembre, prosperaría y que previsiblemente se aprobaría. Vamos a ver. Tienen mayoría ellos y podrán aprobarla. Yo lo que digo es que no está solucionando el problema, de turificación de los barrios y de los pueblos de Canarias, no está solucionando el problema de la vivienda a los jóvenes locales, y lo único que está dando o es premiando a los hoteleros en este sentido y al sector de la hostelería en Canarias a una reivindicación que llevan teniendo mucho tiempo. Bueno, quería cerrar esta entrevista con las declaraciones de su compañero de Lanzarote, que ayer dieron la vuelta a todo TikTok, a todas las redes, y en general es una persona que cuando participa e interviene en el Parlamento se deja notar, se hace notar. Estamos hablando de Yone Caraballo, y que me comente exactamente usted. Yo antes que nada felicitarlo porque por fin ha conseguido con sus 43.000 o 46.000 firmas que por lo menos se estudie, que yo espero que sea una realidad, de poner un helicóptero en la isla de Lanzarote, cuán necesaria es para la sanidad de Lanzarote. Yo creo que hay que felicitarlo por su tenacidad, que lleva ya muchos años batallando con esto, antes incluso de llegar al Parlamento, y que lo ha puesto de manifiesto. Y además me parecía, también escuchando el debate, no sé si era el señor de Coalición Canaria por Lanzarote, que hacía una declaración desde mi punto de vista llamando al compañero demagógico, y creo que al final la demagogia es la que está haciendo Coalición Canaria. El presidente del gobierno en plena campaña electoral lo que dijo es que iba a poner un helicóptero en cada isla, y ahora es un problema poner uno en Lanzarote.
Bueno, pues 43.096 firmas son las que ayer presentaba Yone Caraballo para pedir el helicóptero medicalizado, que nosotros previsiblemente ya vamos a tener, estamos en esa licitación, y que en un momento del Parlamento, del debate político, se ha llegado a barajar que el que tuviera base en Fuerteventura también hiciera un servicio con Lanzarote, algo que Nueva Canarias, también otras formaciones políticas han cuestionado. Oswaldo Betancor ayer también lo cuestionaba, y bueno, estos eran sus argumentos. ¿Usted es capaz mañana de ir a la gasolinera en Puerto Rosario y ya gasolina? Enfrente de la gente que le puso aquí. Aquí tiene cara dura. Vamos a ver. Y Raúl Acosta, el señor diputado del Hierro, le voy a decir una cosa. Usted viene aquí, nosotros, sí, un BMW X5. Porque es que ustedes están pagándole la gasolina a los ricos de La Palma, La Gomera y del Hierro. Sí, le están pagando la gasolina. En Lanzarote, ¿sabe lo que pasa? Que a lo mejor hay una camarera de piso con un Seat Panda segunda mano, las gomas lisas, y no llega a Playa Blanca y no tiene dinero para echarle gasolina. Ustedes quieren hacer un estudio, vale, si me parece bien, ayer hablándolo con la diputada nacionalista, me parece bien, la primera enmienda, me parece bien, los siguientes puntos me parecen bien, pero tenían que haberlo hecho antes. Lo que no pueden hacer, señor diputado de Vox, enfrentar unas islas con otras, que lo están haciendo es esta gente de aquí, dándole la bonificación a la gente de las Islas Verdes. ¿Ustedes quieren hacer el estudio? David, por favor. Si la legislatura pasada, vamos con la legislatura pasada, que los coches no salían a la calle. Yo iba al hospital y no veía ningún coche, ¿no? Por lo menos durante un año. Pues había pandemia, ¿no? Y luego estaban los 20 céntimos del Partido Socialista, ¿no? Del gobierno estatal. El estudio lo que decía es que la bonificación no abarataba los costes, señores, porque al final se están hinchando las petroleras. Ustedes le bonifican y ellos agarran y suben los precios en las gasolineras. El estudio de la Universidad de Las Palmas lo que decía que lo que abarata los costes es mejorar las competencias. Ustedes quieren hacer un estudio, háganlo por isla, como lo están diciendo en el punto 1, porque La Palma, y se lo he dicho también al consejero Narváez cuando hemos tenido este enfrentamiento, La Palma no tiene los precios del hierro. Claro que sí, que el hierro tiene el precio del combustible más caro. Vamos a darle el hierro no 20, 30 céntimos. Vamos a darle a La Palma 10 céntimos. Vamos a darle a La Gomera 15 céntimos. Vamos a darle a Lanzarote 9 céntimos y a Fuerteventura 11. Vamos a darle la cantidad que le corresponde a cada isla. Pero no vamos a estar aquí beneficiando a unas islas y a las otras no. Eso es lo que nos duele. Y yo no voy a venir aquí a callarme la boca. O usted quiere, Raúl Acosta, usted que defiende el hierro, usted quiere, o usted, Jesús, el diputado de La Gomera, usted quiere que venga yo aquí y me siente aquí como un pajuato. No, yo vengo aquí a defender Lanzarote y Fuerteventura. Con intensidad, vehemencia y pasión, además, ¿eh? O sea, sí, como le caracteriza. Bueno, estábamos hablando del helicóptero medicalizado, pero aquí donde hubo un verdadero agite parlamentario ayer fue en este asunto. Yo creo que el gobierno sabía que iba a ser una medida sensible y delicada, y me parece muy bien que se Yo más que lo sensible contrario. diría injusta. ¿O injusta? Uh-huh. Yo creo que las medidas tienen que ser justas y tenemos que trabajar en la equidad y en la igualdad entre los territorios. Yo me gusta más el término equidad que igualdad, porque al final pone a cada uno donde le corresponde, pero es que viendo lo que decía el compañero, ¿no? Teniendo en cuenta que es que Lanzarote y Fuerteventura tienen la cesta de la compra más cara de toda Canarias, que tenemos unas condiciones salariales las más bajas de toda Canarias, que se nos ponga en entredicho, pues es que yo más que citar lo que el compañero ha dicho, porque lo ha dicho muy bien. Y además, las peores redes viarias y un servicio de transporte deficiente. Añado, por lo tanto, nuestras distancias son las que son. Lorena López, nos veremos de aquí a esa gran cita con las europeas. Mucha suerte. Muchas gracias. Y mucho ánimo, porque es un mes que, si bien no tiene, es verdad, la vistosidad de las elecciones generales o autonómicas y municipales, pero sí lleva un trabajo detrás para intentar contagiarnos a todos de la importancia de Bruselas, de la importancia de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa y regresamos. Está con nosotros Enrique Cerdeña, del Ayuntamiento de Betancuria, un ayuntamiento que también tiene muchos proyectos ahora mismo alrededor, tiene bastantes iniciativas que queremos conocer, y además acaba de finalizar un exitoso simposium de escultura. Volvemos en pocos minutos.